Hola, buenos días. Estoy aquí para hacer un vídeo explicándoos lo que serían los espacios confinados y las atmósferas ATEX. Este tema es de la unidad 18 de la especialidad de seguridad y con ello intentamos ampliar un poquito la información que tenéis en los apuntes. También recordaros, como siempre hago en estos vídeos, que siempre que necesitéis más información o ampliar la documentación que os damos en estos vídeos o que hay en los apuntes, es importante que me mandéis un correo o contactéis conmigo mediante los medios habituales para que os pueda dar bibliografía complementaria. Sin más, vamos a empezar a hablar de lo que son los espacios confinados y recordar, primero de todo empezamos por la definición de lo que es un espacio confinado. Son aquellos sectores que están diseñados para que habitualmente no haya trabajadores en ellos, con la entrada o la salida limitada y que son suficientemente grandes para que haya una persona trabajando dentro de ellos. Para que sea considerado un espacio confinado, se deben quedar estas tres condiciones inequívocamente y tienen que estar las tres sí o sí. Si falla una de estas tres condiciones, eso ya no se puede considerar un espacio confinado. Por ejemplo, una sala donde habitualmente haya máquinas, haya humo y pueda haber una persona, no será considerado un espacio confinado porque el acceso suele ser habitualmente una puerta, que eso no es una limitación para este acceso a este espacio. Para que tengáis un ejemplo de lo que puede ser no ser un espacio confinado. Por otro lado, ¿cuáles sí que son habitualmente espacios confinados? Los fosos, las cubas, los pozos, las tuberías, las zanjas. La zanja, como veis, no es un espacio cerrado, pero sí que, si es de metro y medio, el trabajador sí que está dentro de este lugar de trabajo, de este espacio, y hay una dificultad para entrar y salir, y la concentración de aire también puede ser escasa. Y también hay un problema añadido que son las sepultaciones. Otro ejemplo de lo que sería un espacio confinado podría ser un silo. ¿Cuáles son las tareas habituales que se suelen hacer en espacios confinados? ¿Por qué entramos en un espacio confinado si es tan peligroso? Pues que habitualmente porque se tienen que hacer tareas de limpieza, de reparación o mantenimiento de las máquinas que hay en estos espacios confinados o del propio recinto del espacio confinado. ¿Vale? ¿Cuáles son los riesgos habituales que suelen producirse en un espacio confinado? Pues básicamente los riesgos mecánicos como los golpes, los choques, podrían ser otro riesgo, podrían ser los atrapamientos, ya sea por o entre máquinas o con el propio espacio confinado. Podrían ser la caída de objetos, la fatiga postural, los sobreesfuerzos, los contactos eléctricos y la inhalación de sustancias tóxicas o corrosivas o cualquier de estos tipos de elementos. Dentro de este riesgo de la inhalación de sustancias hay varias subdivisiones. Otro riesgo que me he dejado, el incendio o explosión, también es importante de controlar. Como os decía, dentro de la inhalación de sustancias hay tres grandes categorías o tres grandes afectaciones o cómo se puede manifestar este riesgo de tres grandes maneras, que son la asfixia, que acaba siendo una inhalación de monóxido de carbono o de dióxido de carbono, la intoxicación por el elemento, por el gas, por el polvo que haya en ese espacio confinado. Importante, cuando vayamos a hacer un espacio confinado, ¿cuáles son las medidas preventivas que tenemos que seguir para entrar en unas condiciones más seguras en este espacio confinado? Ya que es un sitio tan peligroso, tenemos que tenerlo todo muy controlado. Primero de todo, tenemos que hacer un procedimiento de cómo trabajar en un espacio confinado. Todas las empresas deberían tener este procedimiento, todas aquellas que tengan espacio confinado. A partir de ahí, en este procedimiento seguramente definiremos cuál es el permiso de entrada, qué formato de permiso de entrada necesitamos. ¿Vale? Entonces, cuando el operario vaya a trabajar en este espacio confinado, es importante, punto 1, que coja este permiso de entrada y lo rellene convenientemente. ¿Vale? Punto 2, que haya una vigilancia exterior continuada de estos espacios y que esta persona que estará vigilando que los trabajadores dentro del espacio confinado trabajan correctamente y no se accidentan, tenga categoría de recurso preventivo.
Ya sabéis lo que quiere decir esto, que tiene que ser una persona formada con el curso mínimo de técnico básico de prevención de riesgos laborales, 50 horas o 60 horas, si es en la modalidad de construcción, y que tenga firmado un documento conforme asume las responsabilidades de recurso preventivo. Punto 3. Los trabajadores que entren en el espacio confinado deben tener formación suficiente para saber cuál es el procedimiento que se aplica en ese espacio y cómo rellenar el permiso de entrada. Y cómo actuar en caso de emergencia, son las cosas básicas. Punto 4. Antes de entrar deberemos hacer una medición de la atmósfera interior. También tendremos que ventilar si es un espacio donde haya una pobre concentración de oxígeno, un aire que esté viciado, que sea dificultoso de respirar. Deberemos hacer, con la medición, miraremos que ese aire sea el correcto y que podamos entrar en unas condiciones seguras. Recordad que la atmósfera habitual, el porcentaje de oxígeno está alrededor del 21% y que podemos entrar en un espacio confinado siempre que haya una ventilación generalizada correcta o que el porcentaje de oxígeno siempre sea igual o superior al 20%. Siempre que bajemos de este porcentaje, deberemos entrar al espacio confinado con un aporte de oxígeno extra, ya sea por un sistema autónomo o semiautónomo. El autónomo sería como un buzo, con la botella de oxígeno colgada a la espalda y una careta a la cara que me aporte oxígeno a la respiración. Y el semiautónomo sería con la misma careta, pero con un tubo largo hasta un compresor en un espacio lejos de la contaminación, que vaya bombeando este aire limpio dentro del sistema respiratorio del trabajador que está en el espacio confinado. Es indiferente escoger uno u otro. Seguramente la elección de este tipo de sistemas de equipos de protección para la respiración del trabajador se escogerán más según la tarea que se deba realizar, según las posibilidades del espacio confinado, más que según las necesidades que tengamos o según la elección del empresario. Pues seguimos. El punto quinto que tenemos que tener presente siempre que vayamos a entrar en un espacio confinado será el aislamiento de energías. Siempre que entremos a este espacio confinado debemos tener las energías controladas. Si yo, por ejemplo, entro en un silo, tengo que estar seguro de que las bombas que inyecten líquido a ese silo o grano o el material que sea y que lo sacan de ese silo estén bloqueadas y que no se podrán poner en marcha de manera intempestiva cuando yo esté haciendo esa operación dentro del silo. Aquí deberíamos hacer un apunte, que sería hacer la consignación de maquinaria, lo que se llama el procedimiento en inglés se llama LOTO, de Lockout, Tagout. En español le acabamos llamando consignación de maquinaria, enclavamiento y bloqueo de maquinaria, que es lo que os lo explicaré en otro vídeo próximamente, que es lo que nos ayudaría a hacer este aislamiento de energías y a que el trabajador esté tranquilo trabajando en ese espacio, sabiendo que nadie le va a poder reactivar las energías y que por tanto va a tener un problema. Por último, ¿cuál es el último punto que debemos tener controlado siempre que entremos en un espacio confinado? Pues las emergencias. Tenemos que tener previsto si alguien se queda malherido o tiene cualquier incidencia dentro de ese espacio confinado, cómo lo retiraremos, cómo lo sacaremos, cómo actuaremos, si es posible tener extintores cerca, si un teléfono de emergencias para llamar rápidamente al 112 o incluso, si lo marcamos en el procedimiento que os decía al principio, que el trabajador entre en ese espacio confinado con un arnés, con una cuerda larga, que en caso de incapacidad puedan estirar de esta cuerda y sacar al trabajador del espacio confinado sin necesidad de que otro trabajador se meta en el espacio confinado poniéndose en riesgo. Es importante también la comunicación continua entre el trabajador de dentro del espacio confinado con el de la vigilancia exterior, para que se sepa siempre que todos los procedimientos están yendo sobre la marcha y no hay ningún problema y los trabajos van según lo marcado. Hasta aquí la explicación del espacio confinado y ahora me gustaría hacer un pequeño inciso de lo que son las atmósferas látex. No todos los espacios confinados son atmósferas látex, pero sí que puede ser complementario.
Primero de todo, ¿dónde está la normativa de espacio de atmósferas ATEX? Pues es tenemos un Real Decreto específico para este tipo de problemas, de problemáticas, de riesgos, que sería el Real Decreto 681/2003. En él nos explica, nos define una atmósfera ATEX como toda mezcla en condiciones atmosféricas de aire y sustancias inflamables en forma de gas, vapor o polvo, en las que tras la ignición se propaga la mezcla no quemada. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo esta definición? Pues que tenemos que tener aire para que haya un incendio, una explosión, y tenemos que tener un contaminante. Este contaminante puede ser de dos tipos, puede ser un gas o puede ser un polvo, ¿vale? Dependiendo del material, tendrá unas características u otras esta atmósfera ATEX, y debemos controlarlas de maneras diferentes. Lo que nos está diciendo también esta definición es que primero habrá una combustión de todos estos elementos y que la propagación posterior es lo que se entiende por atmósfera ATEX, ¿vale? ¿Cuál es la clasificación de las atmósferas ATEX? Pues las de gas se clasifican en tres niveles: atmósferas de zona 0, zona 1 o zona 2. Cuando veáis este tipo de señalización, querrá decir que es gas, ¿vale? Las más peligrosas son las de la zona 0. En ellas se dice que siempre hay la posibilidad de que exista una inflamación o una deflagración. En cambio, en las zonas tipificadas como 2, la probabilidad es alternativa. Puede haber ratos que sí que sea haber una inflamación, y habrá otros periodos de tiempo en los que no se pueda producir esta inflamación. Igualmente, tenemos la clasificación para las atmósferas explosivas de polvo. Son las zonas 20, 21 y 22, que serían de una forma análoga. La zona 0 equivaldría a una zona 20, la zona 1 equivaldría a una zona 21 y la zona 2 equivaldría a una zona 22. Por tanto, la zona 20 será aquella donde siempre hay la posibilidad de explosión por polvo, o la zona 22 será aquella en la que la explosión por polvo será intermitente, a ratos según las características de ese momento determinado, ¿vale? También hay una subdivisión en esta zona 22, que es según las temperaturas, ¿vale? Se definen de T1, T2, T4, T3, T4, T5 y T6. La T1 son 450 grados y la T6 son 85 grados. La temperatura de qué, me preguntaréis, pues de las superficies que puede haber en ese espacio confinado, en esa atmósfera ATEX. Ese espacio es que esa superficie a esa temperatura pueda ya iniciar la deflagración de la atmósfera ATEX, ¿vale? Por tanto, una zona 22 T6 será más peligrosa que una zona 22 T1. ¿Por qué? Porque la temperatura que necesitamos de ignición de las superficies de las máquinas es inferior a la de la T6, ¿vale? Es importante también recordar que cuando vayamos a entrar en un espacio ATEX tenemos que trabajar en unas condiciones especiales, que no podemos entrar todas las maquinarias que tenemos habitualmente. Todas las maquinarias que deben entrar en estos espacios deben ir marcados con el marcaje EX, y que la señal es un octágono amarillo con el borde negro, que tiene la EX, las letras EX en medio, también en negro. Esta señal nos estará indicando que esa máquina es apta para entrar en espacios ATEX. Cuidado, no todas las máquinas son válidas para todos los espacios ATEX. Hay maquinaria ATEX de polvo y hay maquinaria ATEX de gas. Y esto lo tendrá que remarcar el marcaje, la numeración que va acompañando esta señal que os indicaba antes, ¿vale? También recordemos que no podemos entrar con los móviles habituales que vamos por la calle, porque la pequeña descarga que hay entre el celular, entre el terminal y la batería podría provocar la deflagración de la propia zona ATEX, ¿vale? Aquí también, como os decía antes, en el espacio confinado también sería recomendable, antes de que una persona entrara en el espacio ATEX, hubiera un procedimiento y un permiso de trabajo para trabajar en la zona ATEX. No es obligatorio, es una recomendación, la normativa no marca en ningún caso que deba haber este permiso de trabajo, pero sí que es un medio adecuado para controlar los riesgos y para que no nos olvidemos de ninguna de las medidas a seguir cuando tengamos que estar dentro de este espacio de trabajo.
Otra cosa, recordar que todas las empresas deben disponer de un documento que se llama Documento de Protección contra Explosiones. Este documento es un complemento del plan de emergencias y en él se explica cuáles son las zonas ATEX, cuál es su graduación y cuáles son las medidas preventivas que debemos adoptar para entrar en estas zonas ATEX o para prevenir su ignición. Pensad que desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, siempre lo que intentamos es, primero, que no haya la formación de la zona ATEX y segundo, si no podemos evitar la formación de la zona ATEX, evitar que haya fuentes de ignición dentro de este espacio de trabajo para evitar la deflagración. En este documento que os decía del documento contra explosiones, lo tiene que redactar un servicio de prevención ajeno o aquella modalidad adoptada por la empresa en cuestión, ¿vale? Y en él se deben caracterizar completamente cómo es la zona de ATEX, qué tipo es, qué zona es, si es zona 0 o zona 22, o zona 21, o zona 20, o zona 2, o zona 1, de qué tipo, qué es el combustible que está provocando esa zona ATEX. No es lo mismo tener polvo de cacao que tener harina, que tener aluminio o tener soja en grano. Dependiendo de las características de este reactivo, tendremos un tipo de ignición o una deflagración, tendremos una temperatura de ignición diferente, deberemos caracterizar todo esto para saber cómo es nuestra zona ATEX. Y otro tema, recordar que un sitio de trabajo puede tener varias zonas definidas. Es recomendable que se definan estas zonas de trabajo porque las medidas preventivas sean diferentes en cada una de ellas. Por ejemplo, una tubería por la que pase habitualmente hidrógeno o gas, eso es una zona 0, dentro de la tubería será una zona 0. En su contorno, en sus proximidades, será declarado zona 21. Lo que tendremos que hacer será unos cálculos para saber si ese entorno es 1 metro, medio metro, o 50 centímetros o 5 centímetros. Deberemos determinarlo según las características de la tubería, las potenciales fugas, la presión a la que circule el hidrógeno por esa tubería y más allá deberemos definir la zona 2. Por tanto, en el mismo espacio de trabajo, a más distancia del combustible que puede explotar, que puede provocar la atmósfera ATEX, iremos rebajando esta cuantificación del peligro y por tanto iremos siendo más laxos en las medidas preventivas. Con esto creo que tenéis una buena base para entender lo que son los espacios confinados de las atmósferas ATEX y como os decía al principio, estoy a vuestra disposición para cualquier documento o información extra que queráis recibir de estos temas. Como ya os decía, próximamente colgaremos otros vídeos con otras temáticas, ampliando siempre el campo de conocimiento que tenemos y los temarios que tenemos por escrito en los PDFs colgados en la plataforma virtual. Hasta pronto.